Bueno, damos comienzo al tema 3 del bloque de nefrología. Vamos a hablar de la hematuria y de aquellas glomerulopatías que pueden tener tal vez más prevalencia en el periodo pediátrico y que, por tanto, vamos a encontrar con más frecuencia en la consulta. En primer lugar, y para hablar de las hematurias, pues tal vez interesa distinguir que no siempre que encontramos una orina de color rojo conlleva la existencia de sangre. Habrá que distinguir, en primer lugar, lo que denominamos pseudohematurias, es decir, aquellas situaciones en las que por la ingesta de determinados alimentos, generalmente ricos en polifenoles, pues van a dar una coloración anormal de la orina de color rojizo. En otros casos, no va a ser la excreción de elementos formes como tal, como hematíes, sino la excreción en muchas ocasiones de hemoglobina, en los casos de hemoglobinuria. Por tanto, siempre que tengamos la sospecha de que pueda haber un cuadro ligado a una situación de hematuria, conviene hacer una visualización en fresco de la orina para identificar la existencia de hematíes. Las pruebas de screening pues, generalmente se realizan con tiras reactivas, de forma similar a como hablábamos el diagnóstico de las proteínas en orina, de la proteinuria. Podemos también determinar mediante tiras reactivas la existencia de hematíes. Sin embargo, también debemos de saber que la utilización de estas tiras reactivas para el diagnóstico de hematuria tampoco está exento de efectos de, digamos, falsos positivos o falsos negativos. En concreto, pues las situaciones que más se relacionan con falsos positivos en la utilización de las tiras reactivas, pues viene dado por orinas excesivamente alcalinas. En estos casos podemos encontrar y diagnosticar situaciones de hematuria cuando en realidad estaríamos ante una pseudohematuria por coloración rojiza, anómala de la orina, muchas veces, como digo, por ingesta de determinados alimentos. Por tanto, el diagnóstico de laboratorio va a venir siempre por la identificación del número de hematíes que tenemos en la orina. Por tanto, vamos a hablar de microhematuria. Esta es una situación que vamos a encontrar con mucha frecuencia y que generalmente es un hallazgo casual cuando hacemos una sistemática de orina, bueno, por el contexto de una revisión, muchas veces por otros motivos. En ocasiones la existencia de esta microhematuria es transitoria y por tanto no va a ir ligada a ninguna patología nefrourológica. En cualquier caso, sí interesa saber cuál es el concepto de microhematuria y en concreto, bueno, pues hablamos de hematuria microscópica que generalmente no tiñe la orina, vamos a encontrar por tanto orinas con coloración normal cuando encontramos una cifra de hematíes que ronda alrededor de entre los 50 y los 5 hematíes por cada campo de gran aumento. Hablamos de hematuria macroscópica cuando tenemos una orina de coloración rojiza y visualizamos un número de hematíes por lo general por encima de los 50 hematíes por campo de gran aumento. Y si no lo queremos cuantificar, pues normalmente una hematuria macroscópica se liga a la presencia de sangre en cantidades próximas a los 0,3-0,5 mililitros de sangre por cada litro de orina. Nos interesa también hacer una distinción, es decir, el aspecto que vamos a encontrar en la orina en cuanto a la coloración. Muchas veces nos va a sugerir la procedencia de estos hematíes, puesto que, como veremos a continuación, nos interesa saber si la procedencia de esa sangre que vamos a encontrar en orina es de origen glomerular o se produce en porciones más bajas del tracto urinario. Generalmente las orinas que vamos a encontrar tras una alteración a nivel glomerular tienen una coloración más oscura. En la imagen que tenéis en pantalla, en la imagen superior derecha, pues encontráis toda la gradación de coloraciones que podríamos encontrar desde una hematuria franca de origen glomerular, en
color rojo oscuro, casi podríamos decir el color de la Coca-Cola, y posteriormente esta imagen se va haciendo de un color rojo más vivo. La imagen central, pues tenéis una hematuria macroscópica, generalmente de origen vesical o uretral, y en las imágenes de la derecha encontramos pues el color de la orina que podríamos tener ante una situación de microhematuria. Interesa también diferenciar, dependiendo de la cantidad de hematíes que encontramos por campo, como ya hemos dicho, si se trata de una microhematuria o una macrohematuria. Pero también tiene interés identificar en qué momento de la micción se produce la mayor coloración de la orina, y por tanto si esa hematuria es una hematuria que solo se percibe al principio de la micción, es decir, una hematuria inicial y que luego posteriormente la orina se va a ir aclarando. Esta situación nos sugiere generalmente una lesión a nivel de uretra, y por tanto, conforme se va avanzando la micción, la orina se va a ir limpiando el trayecto uretral, y por tanto vamos a encontrar orinas más claras. Saber también si la hematuria en algunas situaciones es terminal, es decir, una hematuria que solo aparece al final de la micción, pues generalmente nos sugiere una lesión a nivel del cuello de la vejiga, y cuando aparece una hematuria que persiste invariante a lo largo de toda la micción, generalmente nos va a sugerir alteraciones a nivel renal o de las vías urinarias más altas. Según la duración de la hematuria y si existen o no recurrencias, podemos identificar varios tipos de problemas, es decir, lo que denominamos hematuria recurrente. Ahora después veremos cuáles son las patologías más prevalentes que suelen originar hematuria de este tipo, recurrente o persistente, y interesa reconocer cuál es el concepto, es decir, cuándo decimos que una orina es recurrente. Hablamos de recurrencia cuando nos referimos a una hematuria cuando existen durante un periodo de 6 meses al menos varios brotes de esta situación. Y hablamos de transitoriedad cuando existen periodos de menos de 6 meses, puede haber 1 o 2 brotes, pero generalmente a partir de los 6 meses, que es el periodo que nos fijamos como límite, el proceso de hematuria desaparece y no vamos a encontrar ningún tipo de recidiva del cuadro. En cuanto al origen, interesa diferenciar si la hematuria es de origen glomerular o es de origen extraglomerular. Esto tiene interés fundamentalmente porque nos ayuda a acotar la patología, y por tanto en aquellas hematurias de origen glomerular pues vamos a identificar procesos inflamatorios glomerulares, que luego veremos que podrán ser en algunos casos agudos, en otros subagudos o crónicos, y nos estamos refiriendo en concreto a las glomerulonefritis. Cuando hablamos de origen extraglomerular, generalmente nos vamos a referir a hematurias que se van a producir en muchas ocasiones a nivel ureteral o generalmente a nivel vesical o uretral. Y luego tenemos un grupo de hematurias dependiendo de si asocian o no sintomatología. En la mayoría de los casos, sobre todo cuando nos referimos a hematurias en vías urinarias altas, la hematuria va a ser asintomática, no vamos a encontrar sintomatología miccional añadida. Sin embargo, cuando tenemos sintomatología añadida, pues generalmente vamos a referirnos también a ciertas topografías en cuanto a las lesiones, es decir, lesiones a nivel uretral, en los casos de litiasis, que pueden provocar algún tipo de lesión en la mucosa ureteral y por tanto dar sintomatología de tipo doloroso, o síndromes miccionales, del tipo de la disuria, en el caso de las infecciones urinarias. La morfología del hematíe que nosotros vamos a encontrar a la hora de hacer un análisis en fresco de la orina tiene interés porque nos ayuda a identificar de forma bastante fiable cuál es el origen de la hematuria.
forma que cuando nosotros visualizamos hematíes deformados, deshidratados, generalmente nos está remitiendo a una hematuria de origen glomerular. Esto se debe fundamentalmente a las mayores osmolaridades que alcanza la orina a nivel glomerular. Por lo tanto, a este nivel, cuando se produce un sangrado, los hematíes se deforman por los cambios osmolares que ocurren en el riñón en este caso. Cuando los hematíes que encontramos son hematíes normales, digamos, con su forma discoide habitual, generalmente nos está remitiendo a hematurias de origen extraglomerular. Podrían ser por alteraciones, lesiones, como ya he comentado, a nivel ureteral, a nivel vesical o a nivel uretral. Interesa también hacer mención y vuelvo a resaltar la importancia de la anamnesis en una buena historia clínica, porque en ocasiones nos ayuda a centrar también el problema, a contar el problema y vamos a poner un ejemplo. En la imagen de la derecha tenemos la existencia de lo que son los quistes de esquistosoma. Y esto viene a colación porque una de las manifestaciones clínicas de algunas patologías tropicales que día a día vemos en nuestro medio cada vez con más frecuencia, pues cursan fundamentalmente con hematuria. No es una patología habitual en nuestro medio, pero como digo, conviene tener en cuenta y sobre todo la vamos a tener en cuenta si somos capaces de realizar una anamnesis cuidadosa. Preguntas tales como identificar si en caso de población inmigrante, el país de origen. Sabemos que hay determinadas zonas que son endémicas para determinadas infecciones y así toda la zona de Centroáfrica pues es una zona endémica para el schistosoma hematobium. Y, como sabéis, una de las manifestaciones clínicas habituales en este tipo de pacientes es precisamente la hematuria, que a veces puede ser recurrente y, bueno, pues de cursar incluso con periodos totalmente asintomáticos entre brotes. Una buena anamnesis nos va a indicar que debemos de realizar siempre una visualización de la orina en fresco, precisamente, como ya he comentado antes, para identificar la morfología de los hematíes en los casos, digamos, más frecuentes, habituales, y poder decidir si una hematuria es de origen glomerular o extraglomerular, pero en el caso que nos ocupa, fundamentalmente poder identificar una hematuria por una patología tropical no habitual en nuestro medio, pero que, como digo, puede producirse. En cuanto a la etiología y volviendo a esta, digamos, gran clasificación de patologías de hematuria glomerulares y no glomerulares, en la que insisto porque tiene cierto interés clínico destacar cuáles son las entidades más frecuentes en nuestro medio. Es decir, que cuando hablamos de hematuria en edad pediátrica y podemos identificar esas alteraciones en el examen en fresco a nivel de los hematíes que visualizamos en la orina, y podemos decir, por tanto, hematuria de origen glomerular, nos estamos refiriendo fundamentalmente y diría de más a menos frecuencia patologías como la hematuria recurrente o persistente, que también se denomina familiar benigna, es decir, una patología con muy buen pronóstico y que podemos encontrar con relativa frecuencia en nuestro medio, la nefropatía mesangial IgA, que dicho sea de paso, cuando hablamos de glomerulonefritis crónicas en la infancia, estaríamos hablando de la entidad más frecuente en esta edad, es decir, la nefropatía mesangial producida por IgA, diríamos que es la glomerulonefritis crónica más frecuente en edad pediátrica, el síndrome de Alport, del que hablaremos a continuación, y que, bueno, al tener un origen hereditario, pues generalmente vamos a poder identificar en otros miembros de la familia, todas las glomerulonefritis crónicas, que son menos frecuentes en edad pediátrica, tal vez la más frecuente, como hemos comentado, la nefropatía, la glomerulonefritis mesangial IgA, sería la que puede cronificarse y que sería la habitual en edad pediátrica, las glomerulonefritis agudas,
y en este caso hablaríamos, y vamos a hablar de hecho, de la nefritis por estreptococo, de la nefritis postinfecciosa, y ya menos frecuente del síndrome hemolítico urémico. Cuando hablamos de patologías no glomerulares, generalmente nos vamos a referir a la hipercalciuria idiopática. Recordar que hablábamos de la hipercalciuria idiopática como una causa frecuente de favorecedora de las infecciones del tracto urinario, precisamente por aquella precipitación que se producía de los cristales de calcio en orina, y esos microcristales que se originaban en orina, por un lado van a dar lugar a lesión del uroepitelio y por tanto pueden originar microsangrados, causa por tanto de la hematuria, pero por otro lado van a favorecer la colonización y la infección por aquellas bacterias que podrían encontrarse en el tracto urinario. La nefrolitiasis, que tiene el mismo origen, digamos una forma más evolucionada de aquellas formas de hipercalciuria, es decir, generalmente se debe a la precipitación de cálculo de oxalato cálcico, las infecciones de orina, generalmente son una causa muy frecuente de hematuria con síndrome micional, las situaciones en las que podemos ver riñones poliquísticos o aquellas situaciones donde vemos una displasia renal multiquística. Recordar que la displasia renal multiquística generalmente se debe a una anomalía en la formación del riñón y por tanto esos riñones, con riñones multiquísticos, van a ser no funcionantes, pero pueden asociar, como digo, hematuria y por tanto vamos a asistir a una hematuria que habrá que identificar mediante pruebas de imagen la existencia de este tipo de alteraciones a nivel renal. Los cuadros obstructivos urinarios, que generalmente a nivel de uréter y con más frecuencia a nivel de la unión pielo-ureteral, por estenosis a nivel pielo-ureteral, estos van a originar en muchas ocasiones cuadros de tipo de la hidronefrosis, van a cursar también con cuadros de hematuria, en ocasiones hematuria de origen glomerular también, aparte de hematurias no glomerulares. La trombosis de vena renal es otra patología de origen vascular, pero que también suele cursar, aparte de palpación en la fosa renal, en unos riñones aumentados de tamaño. Es típico encontrar en estos pacientes también una hematuria franca. Los cuadros tumorales, cuadros traumáticos, por lesiones que puedan afectar a nivel de la fosa renal, y aquellos cuadros de nefritis túbulo-intersticial, muchas veces de origen farmacológico, lo que denominamos nefritis tóxicas, por el uso de medicamentos que puedan producir algún daño a nivel renal y en muchas ocasiones por medicamentos que originan una lesión de tipo inmunoalérgico. Haciendo una evaluación diagnóstica de los cuadros de hematuria, pues hacer hincapié, como digo, de forma muy importante, la anamnesis. La anamnesis nos debe indicar y debemos recoger a la hora de realizar la historia clínica datos relativos a si la hematuria es una hematuria que afecta a toda la misión, si es una hematuria que afecta al principio o al final de la misión. Ya hemos hablado de las diferencias en cuanto a posible topografía de las lesiones en cada uno de estos casos. Por otro lado, hablar si la hematuria es una hematuria que permanece invariante en el tiempo o si es habitual que el niño haya tenido episodios de recurrencia de la hematuria con anterioridad. En estos casos podríamos estar ante una hematuria recurrente o no, y por tanto tendríamos que buscar patologías frecuentes en la edad pediátrica, como en una nefropatía por IgA. En estos casos también interesa recabar datos,
aparte de la sintomatología que pueda haber a nivel del sistema urinario, pues de si ha habido un antecedente de cuadros catarrales, de vías respiratorias previos, puesto que es muy frecuente que la nefropatía por IgA, al menos 2 o 3 días antes de cursar el cuadro de hematuria, se produzca precisamente el antecedente de un cuadro catarral con esta cadencia, normalmente 2, 3, como mucho 4 días previos al inicio del cuadro de la hematuria. En ocasiones lo que ocurre es simplemente un cuadro de amigdalitis o una infección previa a nivel de la piel del tipo de limpétigo que hemos podido catalogar como una lesión o bien cutánea o bien faringoamigdalar, posiblemente producida por el estreptococo beta hemolítico del grupo A. En estos casos, generalmente el periodo de cadencia que vamos a encontrar entre la infección faringoamigdalar y la existencia de la hematuria generalmente va a ser superior a una semana. Por tanto, simplemente con estos datos que se pueden recabar en la historia, podemos orientar ya en un primer lugar el diagnóstico hacia una hematuria, posiblemente por una nefritis IgA o por una glomerulonefritis, una nefritis posinfecciosa por este estreptococo beta hemolítico. Y entre los antecedentes personales, pues interesa tener datos sobre cuál es la procedencia del paciente o si ha realizado viajes fuera del país en los últimos meses, precisamente buscando aquellas patologías que puedan tener patologías importadas, como el caso del esquistosoma que hemos nombrado con anterioridad. Interesa recabar datos de los antecedentes perinatales, si ha habido un antecedentes de asfixia perinatal importantes o cuadros de deshidratación que pueden relacionarse con una trombosis de vena renal. Ya hablamos en su momento de cómo este tipo de alteraciones precisamente por la pérdida de factores de la coagulación, en el caso de las deshidrataciones, pueden provocar un aumento de la coagulabilidad de la sangre. En cuanto a los antecedentes nefrourológicos, pues saber si existen reflujos conocidos añadidos que sabemos que pueden ser causa también de hematuria y en ocasiones también este antecedente de reflujo puede condicionar cuadros de infecciones urinarias de repetición que podrían ser también y justificar las situaciones de hematuria. Los antecedentes familiares de algunas patologías añadidas, por ejemplo, nos interesa saber si hay hipoacusias en la familia y todo esto buscando una patología prevalente que asocia sordera con insuficiencia renal y hematuria, que es el síndrome de Alport. Hablaremos de él a continuación. Interesa también conocer si el niño es un deportista habitual o si hace ejercicio físico intenso, porque al igual que hablábamos en días pasados cuando nos referíamos a la proteinuria, que había algunos tipos de proteinuria benigna que se asociaba con ejercicio físico intenso, que no tenía prácticamente ninguna repercusión en cuanto a patología. En lo que se refiere a la hematuria, puede ocurrir lo mismo, es decir, que podemos encontrar cuadros de hematuria y proteinuria que son totalmente transitorios y que en un momento que cesa el ejercicio, la orina se va a normalizar. Existencia de ingesta de fármacos, buscando precisamente esas situaciones en las que puede haber una nefritis por fármacos, una nefritis alérgica por determinadas sustancias o la existencia de cardiopatía. En cuanto a los antecedentes familiares, evidentemente también nos interesa saber si hay algunos familiares que tengan patología de tipo nefrourológico y en concreto si hay familiares que tengan antecedentes de insuficiencia renal crónica o estén sometidos a situaciones de hemodiálisis o si se le ha realizado algún estudio anatomopatológico para estudiar esta situación de insuficiencia.
todo ello nos va a poner en la pista de algunos procesos hereditarios, vuelvo a insistir, como pueda ser la enfermedad de Alport o algunas situaciones como la nefropatía por IgA, donde también vemos una condensación más alta con antecedentes familiares por este mismo proceso, lo cual nos indica que hay un componente familiar como factor favorecedor en los casos de nefropatía por IgA. En cuanto a la exploración física, nos interesa fundamental buscar datos que nos sugieran la posibilidad de que estemos ante alteraciones glomerulares que nos puedan sugerir vasculitis y aquellas lesiones que pueden provocar lesiones a nivel glomerular de este tipo, pues fundamentalmente pues, la vamos a ver en el síndrome de Isole-Hingenols, que puede asociar a veces alteraciones glomerulares por IgA, y en este caso buscaremos la existencia de exantemas, de lesiones purpúricas características a nivel de la piel. En ocasiones buscaremos también la existencia de edemas, buscando precisamente la sintomatología asociada en los cuadros de glomerulonefritis aguda, que pueden asociar en algunos casos un cuadro de edema y a veces también de palidez, con a veces hipertensión arterial. En cuanto a la palpación del abdomen, la exploración del abdomen, pues vamos a buscar la existencia de masas a nivel, sobre todo, de fosa renal, buscando aquellas situaciones, pues, en muchas ocasiones de tipo tumoral, que lógicamente tendremos que comprobar tras realización pruebas de imagen, como imágenes de ecografía o una tomografía, pero en este primer lugar también nos interesa pues, descartar, si tenemos por ejemplo un antecedente de un niño con una deshidratación previa, la existencia de una masa a nivel de fosa renal nos debe de sugerir la posibilidad de una trombosis de vena renal y por tanto debemos de realizar un estudio de coagulación completo, prestando especial atención al dímero D, que estará muy aumentado, y confirmación con la realización de una ecografía y un Doppler precisamente para poner en evidencia esta situación de trombosis. En cuanto a la exploración de genitales, en ocasiones nos interesa identificar cómo es el chorro micional, puesto que sabemos que algunas patologías pueden entrecortar el normal flujo de orina. Y me estoy refiriendo, por ejemplo, a las situaciones de litiasis, una litiasis de cierta importancia, por ejemplo, a nivel uretral, puede originar un entrecortamiento del chorro micional en tanto el cálculo es expulsado por completo. Pero es que en niños más pequeños, en lactantes, podemos encontrar un chorro micional entrecortado y en estos niños podemos encontrar también situaciones de hematuria. Un chorro micional entrecortado en un lactante de pocos meses nos debe de sugerir siempre una situación de válvulas de uretra posterior y por tanto estaría indicado hacer una valoración por parte del servicio de urología precisamente para poner en evidencia mediante la realización de un urograma la existencia precisamente de estas válvulas de uretra que tendrán que ser intervenidas. En pantalla tenemos un algoritmo diagnóstico de las situaciones de hematuria. Fijaros que fundamentalmente a lo que nos remitimos es cuando hacemos un diagnóstico o queremos hacer un diagnóstico de una situación de hematuria, es centrarnos fundamentalmente en a qué tipo de hematuria nos estamos enfrentando. Es decir, la hematuria es de origen glomerular o es de origen extraglomerular, porque este primer dato nos va a sugerir con mucha fiabilidad diagnósticos posibles. Por tanto, visualización en fresco de los hematíes para ver si los hematíes están deformados, lo cual nos sugeriría una hematuria de origen glomerular. Y el siguiente paso, en estos casos, es la determinación de cuál es el estado de inmunidad, autoinmunidad de este paciente, es decir, determinación de anticuerpos nucleares, y esto fundamentalmente para descartar aquellos casos de glomerulonefritis secundarias a enfermedades autoinmunes, como pudiese ser la nefritis asociada al lupus eritematoso sistémico, pero también importantísimo la realización de los factores del complemento C3 y C4, puesto que sabemos que
la disminución de estos factores del complemento, en el caso del C3 exclusivamente, pues va a ser muy típica de la nefritis posinfecciosa y en concreto de la nefritis postestreptocócica. En tanto, la afectación de los factores C3, C4 generalmente nos vamos a encontrar casi siempre en todos aquellos procesos en la que concurra una activación de la vía clásica del complemento y por tanto nos va a remitir siempre a alteraciones de nefritis del tipo de las vasculitis. En los casos de la nefritis por depósitos de IgA, que en realidad son nefritis por depósitos de inmunocomplejos, los valores de C3 y C4 habitualmente van a ser normales. Por tanto, fijaros cómo con la realización de los niveles de C3 y C4 en un paciente donde sabemos que es portador de una hematuria de origen glomerular, podemos diferenciar prácticamente las tres grandes bloques de patología glomerular más frecuentes en edad pediátrica, es decir, la nefritis IgA, que hemos dicho que es la nefritis, glomerulonefritis crónica más frecuente en edad pediátrica, la posinfecciosa, postestreptocócica, donde solo encontraríamos disminuido los valores de C3, y todo aquel gran bloque de patología glomerular, subaguda o crónica, relacionada con las vasculitis, donde vamos a encontrar C3 y C4 normalmente disminuidos. En los casos en los que los hematíes no están deformados, nos va a sugerir, por tanto, una hematuria, por tanto, de origen no glomerular. Interesa en estos casos fundamentalmente pues bueno, recordar cuáles son las patologías más frecuentes. Y aquí fundamentalmente pues, recordar que tenemos que evaluar la existencia de hipercalciuria. Y la hipercalciuria la vamos a poner en evidencia determinando si los valores que encontramos de calcio en orina están elevados por encima de lo normal. Esto lo vamos a realizar fácilmente haciendo una determinación de la excreción de calcio creatinina en orina. Es una prueba que se debe de realizar en una orina micional aislada y, por tanto, el poder identificar valores de calcio creatinina en orina en cualquier misión, no tiene por qué ser orina de 24 horas, por encima de valores de 0,2, nos está indicando que este paciente tiene una situación de hipercalciuria. ¿Y por qué? Por tanto, esta situación de hematuria podría explicarse simplemente por esta situación. Evidentemente es obligado en estos casos también realizar pruebas de imagen y por tanto la imagen de una ecografía renal que nos pondría de manifiesto la existencia, por ejemplo, de algunas uropatías, reflujos vésico-ureterales con dilatación de la vía ureteral o de la pelvis renal, la existencia de litiasis, todas estas situaciones van a poder ser puestas de manifiesto mediante la realización de un estudio ecográfico. Por tanto, y si queremos hacer una clasificación, como digo, que nos agrupa prácticamente el 90% de las situaciones en las que nos vamos a enfrentar en la consulta cuando atendemos a un paciente con una hematuria clínicamente relevante, pues podríamos clasificar estas situaciones en hematurias transitorias, que son aquellas hematurias que generalmente se van a resolver en un corto periodo de tiempo. Generalmente cuando nos referimos a las nefritis postinfecciosas, como digo, más frecuentemente post-estreptocócica, por estreptococo beta hemolítico del grupo A, generalmente el periodo de resolución va a ser de unas 2 semanas. Tenemos otro gran bloque de hematurias, que son las hematurias persistentes, hematurias recurrentes, es decir, aquellas hematurias que persisten durante periodos de tiempo superior a los 6 meses, habíamos dicho, pero generalmente no tienen por qué ser hematurias continuas, es decir, que pueden ser hematurias intermitentes, pero que si nosotros historiamos al paciente y preguntamos tiempo atrás, qué tiempo se remite esta hematuria, pues generalmente nos vamos a encontrar con que el paciente lleva más de 6 meses con esta problemática y presentando de forma episódica hematuria.
En este gran bloque de hematurias persistentes o recurrentes incluimos fundamentalmente tres entidades y que, como digo, son las entidades más frecuentes en edad pediátrica. La hematuria recurrente familiar benigna, de excelentísimo pronóstico y por tanto prácticamente no va a precisar ningún tipo de tratamiento ni de prueba diagnóstica, simplemente la realización de una buena historia clínica nos va a poner en la pista de esta entidad. Hematuria mesangial, hematuria IgA, también conocida como enfermedad de Berger, que como hemos dicho es la glomerulonefritis crónica más frecuente en edad pediátrica. La nefropatía familiar con sordera, síndrome de Alport. Bien, en relación a la hematuria recurrente familiar benigna, pues decir que generalmente este tipo de entidad no afecta a la función renal. Por tanto, el antecedente de familiares que también han presentado hematuria y que han presentado hematuria probablemente toda su vida y que lo saben y que nosotros evidenciamos y les preguntamos, indagamos en su historia clínica y vemos que no tienen ningún tipo de alteración en la función renal. Estos pacientes probablemente no está sugiriendo, junto con su historia, la historia familiar, una hematuria recurrente familiar benigna. Y en estos casos normalmente no está indicado la realización de un estudio biópsico, pero si se realizase, lo que nos vamos a encontrar son mínimos hallazgos anatomopatológicos, es decir, la histología por microscopía óptica en estos pacientes va a ser normal y si hacemos estudios de inmunofluorescencia van a ser negativos, es decir, no va a haber depósito ni de inmunoglobulinas ni de complemento en estos glomérulos. En microscopía electrónica se ha descrito como hallazgo, y por eso lo vamos a comentar, en estos pacientes únicamente un discretísimo adelgazamiento de la membrana basal glomerular. Es el único hallazgo que nosotros vamos a encontrar en esta patología. En cuanto a la glomerulonefritis con depósitos de IgA, enfermedad de Berger, insisto, forma más frecuente, ya no de hematuria persistente, como tenéis en pantalla, sino de glomerulonefritis crónica en edad pediátrica. El antecedente personal, tal vez más importante, y del que no siempre debemos preguntar cuando estamos evaluando un paciente con hematuria, es el antecedente de haber tenido una infección respiratoria previa en la semana anterior o posterior a una semana, porque puesto que este dato nos va a sugerir con bastante fiabilidad la existencia de la entidad que nos ocupa, es decir, hematuria mesangial con depósitos de IgA o cuando es superior a una semana, generalmente nefritis postinfecciosa o estreptococo. Esta entidad la vemos con más frecuencia en varones, tiene una edad de presentación predominante, generalmente entre los 6 y los 9 años, y puede tener muchas formas de presentación anatomopatológica, y esto también nos va a indicar el pronóstico. Es decir, que aunque la mayoría de las hematurias, como glomerulonefritis mesangiales, por depósito de IgA, pueden tener un pronóstico generalmente favorable, muchas de ellas el pronóstico no va a ser tan bueno. Y esto va a estar en función de, primero, la cantidad de depósitos de IgA que nosotros vamos a encontrar a nivel glomerular y de la intensidad de los depósitos de complemento. En algunos casos, no en el 100% de los casos, vamos a encontrar niveles de IgA sérica discretamente aumentados. Fijaros que por debajo generalmente de la mitad de los pacientes, 50% de los pacientes. La anatomía patológica de la hematuria con depósitos de IgA pues puede tener varias formas. Desde la forma habitual, que es una forma mesangial proliferativa, mínima, que de excelente pronóstico y por tanto de la que podemos esperar una evolución favorable y por tanto la normalización de la hematuria en nuestros pacientes. Una forma más evolucionada, esclerosante focal, una forma proliferativa focal, proliferativa difusa y esclerosante crónica.
La tipo de anatomía patológica pues, ha sugerido muchas clasificaciones. Y entonces, una de las clasificaciones, digamos, que tiene valor pronóstico en estos pacientes es la clasificación de Oxford. Bueno, deciros que hay 4 tipos y lo que nos sugiere de menor a mayor, digamos, morbilidad, por tanto, peor pronóstico, en las formas que asocian fibrosis intersticial, pero que además presentan la presencia de semilunas. Es decir, estas serían formas que van a evolucionar casi con toda seguridad a cuadros de glomerulonefritis crónica. En cuanto a las manifestaciones clínicas, pues en estos casos lo que predomina generalmente es la hematuria, suele ser una hematuria habitualmente macroscópica, puede asociar en ocasiones también proteinuria. La asociación de proteinuria se relaciona con la mayor afectación glomerular, por tanto también con el pronóstico. Ya dijimos el último día, cuando hablábamos de la proteinuria, que la existencia de proteinuria asociada a otros tipo de manifestaciones glomerulares, siempre es un signo ominoso, por tanto, un signo de mal pronóstico en estos pacientes. Es decir, a mayor grado de proteinuria y la normalización de la proteinuria tras tratamiento generalmente nos va a indicar en estos pacientes peor pronóstico. En otras ocasiones, pues como hemos dicho anteriormente, la hematuria va a ser de tipo recurrente, es decir, una hematuria que va a irse normalizando, generalmente no acaba de normalizarse por completo, queda como una fase de microhematuria de mayor o menor duración, con brotes de recurrencia de la macrohematuria de mayor intensidad. Interesa identificar en estos pacientes que pueden coexistir con otras manifestaciones en otros aparatos y otros niveles sistémicos. Por ejemplo, es muy típica la afectación articular. Afectación articular que vamos a encontrar a nivel de rodillas, de tobillos y fundamentalmente porque decíamos que el depósito de IgA a nivel glomerular se relaciona con un cuadro sindrómico, que es el síndrome de Sjögren-Enoch, que es una púrpura, se denomina también púrpura palpable, porque, digamos, la manifestación clínica predominante en este cuadro sindrómico son las manifestaciones purpúricas a nivel de la piel, sobre todo a nivel glúteo, pero que se asocian con incremento de la IgA, y este incremento de la IgA a nivel sérico va a dar lugar a la formación de inmunocomplejos que se van a depositar a nivel glomerular y, por tanto, va a dar lugar a este tipo de glomerulonefritis. Pero lo mismo que se afectan los riñones en estos pacientes, puede haber también depósitos de inmunocomplejos a nivel gastrointestinal y, por tanto, no es raro que en estos pacientes se produzcan manifestaciones también de tipo purpúrico a nivel gastrointestinal, con formación de melenas, es decir, emisión de sangre, sangre fresca por a nivel rectal y la aparición de dolores abdominales, cólicos recurrentes. En cuanto al tratamiento, pues fundamentalmente decir que en estos casos, y sobre todo cuando se asocia con un cuadro de púrpura de Sjögren-Enoch, el tratamiento va a ser fundamentalmente el reposo y el tratamiento de los cuadros que asocian proteinuria, fundamentalmente pues va a mejorar mucho cuando asociamos inhibidores de la enzima de la convertasa de la angiotensina, es decir, los IECA. En estos casos, estos agentes, al ser antiproteinúricos, va a mejorar mucho la proteinuria. Y en los casos en los que existe afectación multisistémica, es decir, hay afectación renal, aparte de la afectación cutánea, o hay afectación renal y gastrointestinal, está indicado el tratamiento con corticoides. Algunos comentarios en relación al síndrome de Alport, decir que esta es una enfermedad, como sabéis, una enfermedad hereditaria, tiene varias formas de herencia, también tal vez reconocer la forma más frecuente, que es una herencia dominante ligada al cromosoma X. Esto va a tener interés porque nos va a indicar generalmente que las niñas van a tener menor grado de afectación renal,
generalmente lo vamos a identificar por la existencia de una microhematuria continua. Cuando hay afectación de la función renal en estas pacientes, generalmente va a ser tardío, pero sin embargo, en el caso de los varones, cuando hay la transmisión del gen ligado al cromosoma X, por tanto hay una afectación mucho más profunda, la función renal se altera de forma muy prematura y la hematuria suele ser bastante más intensa. Esta enfermedad se debe a una alteración en el gen que se relaciona con la formación de colágeno tipo 4. El colágeno tipo 4 es importante en digamos, en la formación de la membrana basal glomerular. Por tanto, las alteraciones que encontramos en estos pacientes van a ir relacionadas con alteraciones a nivel de la membrana basal glomerular. Por tanto, fundamentalmente cuadros de hematuria, pero también cuando hay una afectación, como digo, más profunda, la que vamos a encontrar precisamente en varones, generalmente asocian también diferentes grados de proteína. La evolución a la insuficiencia renal crónica es un hecho y generalmente el tipo de alteración anatomopatológica que vamos a encontrar cuando realizamos estudios de biopsia en estos pacientes, indicada ante la mala evolución de estos cuadros de proteinuria con hematuria asociada. Vimos el último día cuáles eran las indicaciones de biopsia y precisamente, si recordáis, una de las indicaciones era la existencia de proteinuria de larga duración asociada a hematuria. Bien, pues la realización del estudio de anatomía patológica en estos pacientes generalmente nos remite a un tipo histológico del tipo de membrano proliferativo. Existen otros tipos de herencia bastante menos frecuentes de síndrome de Alport, la herencia autosómica recesiva, también relacionadas con la afectación del colágeno tipo 4, y la herencia autosómica dominante, que es la menos frecuente de las formas hereditarias que podemos encontrar en un paciente que tenga antecedentes de hematuria y antecedentes familiares de insuficiencia renal. Bien, aquí tenéis un cuadro resumen de lo que cabría esperar en un paciente con síndrome de Alport, el Alport clásico, es decir, ligado dominante ligado al cromosoma tipo X, lo que ya hemos hablado, normalmente ausencia de transmisión en los pacientes de varón a varón, pues se transmite a través del cromosoma X, forma más leve de afectación en las niñas cuando están afectadas y forma más grave de afectación, como digo, en los varones. En las otras formas de herencia autosómica recesiva, autosómica dominante, la afectación de mayor gravedad evidentemente no va a predominar según sexo y por tanto pueden encontrarse formas de afectación grave tanto en los varones como en las niñas. Existen otra serie de afectaciones, es decir, el hecho de que se afecte a nivel genético la formación de colágeno tipo 4 explica el que se puedan encontrar otras alteraciones donde el colágeno tipo 4 también es importante en la formación de esos tejidos y por tanto podemos encontrar manifestaciones clínicas asociadas. Lo habitual en el síndrome de Alport va a ser la sordera, una sordera de percepción, pone en la diapositiva, como podéis ver, más en varones, pero lógicamente la afectación es con más frecuencia en varones porque la forma de mayor gravedad precisamente la encontramos en varones, lo mismo que ocurría con la afectación de la función renal. Podemos encontrar alteraciones a nivel ocular y lo típico es encontrar un lenticono anterior como el que tenéis en la imagen de la derecha. Esto generalmente son alteraciones que vamos a encontrar en pacientes muy evolucionados y por tanto son lesiones tardías. Lo vamos a encontrar a partir de la segunda o tercera década de vida. Y luego a nivel hematológico, simplemente nombrarlos, han encontrado algunas alteraciones en cuanto a la forma de los hematíes, frecuente encontrar eritrocitos y alteraciones en el número de plaquetas con trombopenias. Bien, el diagnóstico del síndrome de Alport, evidentemente lo vamos a realizar, diagnóstico de sospecha, por la historia clínica, la historia familiar,
la existencia de una microhematuria persistente y, evidentemente, el diagnóstico definitivo lo vamos a realizar tras estudios genéticos, es decir, poder identificar los genes alterados en estos pacientes. Los criterios de gravedad en cuanto al síndrome de Alport, es decir, la evolución de la función renal, va a venir dado, fijaros, volvemos a insistir, en los niveles de proteinuria. Por tanto, son los niveles de proteinuria, más que los valores y los niveles de hematuria, los que nos van a sugerir la mala evolución y la evolución de la enfermedad hacia el fallo de la función renal. Y, por tanto, la necesidad de incluir a estos pacientes en un programa de trasplante y someterlos a hemodiálisis. Vamos a dar algunos pequeños comentarios sobre las hematurias transitorias, glomerulonefritis aguda. Fundamentalmente, cuando hablamos de glomerulonefritis aguda, nos referimos a todas aquellas alteraciones donde se produce una alteración glomerular secundaria a un contacto con algunos antígenos bacterianos. Lo que origina fundamentalmente es una activación de la vía alternativa del complemento, por tanto una activación y una disminución de los niveles de C3 en plasma. Esto lo diferencia de las alteraciones que vamos a encontrar en los casos de vasculitis, donde también hay afectación glomerular, donde lo que decíamos disminuía era fundamentalmente los niveles de C3, pero además también los niveles de C4. Cuando hablamos de glomerulonefritis postestreptocócica, donde dicho sea de paso, de entrada no estaría indicado hacer un estudio de biopsia y por tanto identificar la anatomía patológica, pero sabemos que las alteraciones anatomopatológicas que se producen en la glomerulonefritis postinfecciosa son una glomerulonefritis de tipo endocapilar difuso. En estos pacientes, el cuadro clínico fundamentalmente se inicia de forma súbita. Lo que nos va a llamar la atención es generalmente la hematuria que generalmente es de corta evolución, pero como veis en pantalla, dice puede en ocasiones persistir hasta un año. Ojo, cuando persiste, lo que persiste es la hematuria, es decir, no hay alteración de la función renal. Si existe alteración de la función renal, en los casos de síndrome de nefritis aguda, y por eso es aguda, generalmente se normalizan antes de 2 o 3 semanas como mucho. La hipertensión arterial en los estadios iniciales puede estar presente, es decir, encontramos hipertensión arterial hasta en un 80% de los casos, y esto va a ser así porque como ahora veremos en un esquema resumen que os voy a poner a continuación, se activa la vía de la angiotensina, aldosterona, y por tanto hay una mayor reabsorción de sodio en estos pacientes que justificaría, por un lado, la existencia de edemas, que también podemos encontrarlos en un 80-90% de los casos, pero también la hipertensión arterial. Esa reabsorción y esa de sodio que se produce a nivel glomerular, pero también la presencia de inmunocomplejos a nivel glomerular hace que disminuya la perfusión que ocurre a nivel renal, disminuye la perfusión glomerular, justificando en estos casos las situaciones de oliguria, que también se observan hasta en un tercio de los casos. Cuando encontramos proteinuria asociada, esto es un signo en principio que nos traduce peor evolución que los casos en los que no encontramos proteinuria, generalmente esta está por debajo de 1 gramo en 24 horas y nunca, no es habitual encontrar proteinuria que llegue a rangos nefróticos. Por tanto, la existencia de proteinuria en rango nefrótico nos estaría hablando probablemente de otra entidad distinta al síndrome nefrótico agudo posinfeccioso. En cuanto a la etiología, pues simplemente decir, cuando hablamos de nefritis posinfecciosa, nos estamos refiriendo a que existen una serie de entidades infecciosas que pueden dar cuadros de glomerulonefritis similares a las que nos produce el estreptococo beta hemolítico del grupo A. Es decir, en pantalla tenéis, y como veis, hay muchas entidades virales parasitarias que pueden originar cuadros clínicos muy similares
a la glomerulonefritis aguda postestreptocócica. Conviene tenerlo en cuenta. En cuanto a los exámenes de laboratorio, pues fundamentalmente decir que lo que vamos a encontrar y lo que predomina es la hematuria. Siempre que existe hematuria podemos encontrar, cuando la hematuria es de origen glomerular, la presencia de cilindros hemáticos. Este es un dato a tener en cuenta. Y muy importante, recordar la valoración del complemento sérico para hacer el diagnóstico diferencial entre aquellas tres entidades frecuentes en edad pediátrica. Es decir, nefritis por IgA, cuando encontremos un complemento normal, disminución del C3 y C4 en todas aquellas nefritis donde se va a activar la vía clásica y por tanto típico de la vasculitis, y disminución de la C3, del C3, perdón, en aquellos casos donde encontramos una nefritis asociada a infecciones, nefritis posinfecciones. Bueno, esto es para recordar que el estreptococo, aparte de anidar en la faringe puede estar también presente a nivel de piel, y las localizaciones como impético pueden también originar por aquellas cepas que son nefritógenas también alteraciones del tipo de la glomerulonefritis post-estreptocócica. Este es el cuadro resumen al que nos referíamos. Fundamentalmente, pues recordar que siempre que tenemos una infección por Streptococcus pyogenes, la producción de neuraminidasa que origina el estreptococo va a alterar los radicales de ácido siálico que es portador las moléculas de IgG. Esta alteración a nivel de las moléculas de IgG endógenas del paciente infectado por un estreptococo hace que sean especialmente vulnerables, sensibles a la identificación por el sistema inmune, que va a producir autoanticuerpos contra estas moléculas de IgG modificadas. Por tanto, se van a producir inmunocomplejos que se van a poder depositar a nivel glomerular, y este depósito a nivel glomerular va a originar disminuciones de la filtración a nivel glomerular, que serían las responsables en última instancia de esas situaciones de oliguria asociadas a los cuadros clínicos de glomerulonefritis post. Las disminuciones de la filtración glomerular va a activar el eje renina-angiotensina en algunos casos, y va a provocar y va a justificar en estos casos el aumento, la hipertensión arterial que podemos encontrar en algunos de estos. Bueno, estas son las alteraciones en cuanto a autoinmunidad que podemos hallar. Recordar que generalmente cuando tenemos dudas o el proceso de mayor duración del esperado, debemos de pedir un estudio de autoinmunidad. En este caso, siempre la identificación de anticuerpos anticitoplasmáticos, ANCA, nos va a indicar peor pronóstico, y porque generalmente la identificación de este tipo de anticuerpos se va a asociar en los estudios anatomopatológicos con la existencia de semilunas. En cuanto al laboratorio, esto ya lo hemos comentado. En cuanto a los estudios anatomopatológicos, que como digo, inicialmente no indicados en los pacientes con nefritis post-estreptocócica, decir que existen al menos tres patrones: el patrón en cielo estrellado, el patrón mesangial y el patrón en guirnalda, que los tenéis en pantalla a la derecha. De ellos, el de peor pronóstico sería el patrón de guirnalda, precisamente porque asocia depósitos de C3 y de IgM en mayor cantidad. La evolución, generalmente en los casos muy desfavorables, microhematuria en las formas asintomáticas, con discreta disminución de C3, y en las formas de peor pronóstico podrían evolucionar, pero fijaros que esto solo en un 1% de los casos, a formas rápidamente progresivas. Por tanto, decimos que aunque la biopsia, el estudio de biopsia en estos pacientes generalmente no está indicado, en aquellos casos donde la evolución es muy prolongada o encontramos disminuciones durante un tiempo prolongado del C3, generalmente se dice de más de 6 semanas, en estos casos debemos de sospechar formas membranoproliferativas, y por tanto en estos casos sí podríamos justificar
la realización de una biopsia. Ya por último, hacer hincapié en el tratamiento de la glomerulonephritis post-estreptocócica, fundamentalmente en la forma aguda, penicilina que puede ser por vía oral durante 7 días o una dosis única de penicilina benzatina de hasta 1.200.000 unidades. Y el tratamiento sintomático que haremos en todos estos pacientes, tratamiento del edema, tratamiento mediante reposo, tratamiento de la hipertensión mediante nifedipino, únicamente hacer una salvedad, es decir, en los casos en los que exista proteinuria, si nosotros sospechamos que pueda haber un cierto grado de insuficiencia renal funcional, en estos casos no estarían indicados los IECA, porque sabemos que la insuficiencia renal puede originar cuadros de hiperpotasemia que se verían empeorados si además nosotros al tratamiento asociamos IECA. Y con esto finalizamos la clase de hoy. Si existe alguna duda que queráis que se aclare.